Vocales Radio. Porque el periodismo no es una ciencia exacta. Vocales Radio, un nuevo enfoque a la noticia. Bienvenidos a Vocales Radio. Hoy es jueves 4 de junio del 2015. Los saluda como todos los días su amigo Andrés Torres Aguirre. Muchísimas gracias por sintonizarnos a través de la red, de la renovada red de Hidalgo Radio, donde estamos transmitiendo para los 84 municipios de nuestra entidad. Como usted sabe, puede estar en contacto con nosotros a través de la vía tradicional, el 7110848 y el 7111069. Si quiere utilizar las redes sociales, en Facebook, en Twitter, estamos ya listos para recibir sus comentarios, todas sus sugerencias, por supuesto sus críticas, y estamos tratando de mejorar día con día. Giselle Macías en la producción, Saúl Ortiz en los controles, como siempre me ayudan para hacer posible esta emisión de 8:30 de la mañana, lunes a viernes, a 8:45. Estamos ya pues preparados para llevarle a usted los últimos acontecimientos en materia política y social que suceden en nuestro estado. Ayer concluyeron los procesos proselitistas, ayer concluyeron las campañas, entramos en un periodo de veda, en un periodo de pues espera, de meditación del voto, dice estrictamente el Instituto Nacional Electoral, pero eso no inhibe la información y hay mucho que platicarle, así que las Vocales Radio ya están al aire. Bueno, regresamos a las Vocales Radio con una flojera de jueves que parece habernos afectado muchísimo esta monserga en la que se convirtió la elección, 2 meses de campañas donde escuchamos pues el ir y venir de aproximadamente 63, 64 candidatos a diputados federales, solo por el capítulo que se refiere a Hidalgo, 10 partidos políticos. Pero bueno, ese periodo ya terminó. Hoy estamos iniciando ya una nueva etapa donde pues poco a poco el Estado va a retomar la dinámica que teníamos en materia de trabajo, en materia de participación, precisamente ya para pues volver a la normalidad en cuanto a nuestras actividades. Ayer el gobierno de Hidalgo, encabezado por Francisco Olvera Ruiz, y el gobernador de Coahuila, nada más Rubén Moreira Valdés, firmaron un convenio por la educación, perdóneme usted, que se llevó a efecto para pues darle un nuevo impulso a las universidades, principalmente a las universidades tecnológicas de ambas entidades. Así que, pues, este convenio que ayer se signa, pues para empezar es un convenio sui generis, 2 entidades que no son vecinas, 2 entidades totalmente disímbolas, simplemente para que usted se dé cuenta de lo que está sucediendo. El municipio de Musquis, en Coahuila, es del tamaño del estado de Hidalgo. Entonces eso le va a usted dar más o menos una idea de cuál es pues la comparativa entre una entidad geográficamente hablando y la otra. Bienvenido a este convenio, bienvenida a la cooperación entre entidades y sobre todo en beneficio de la educación, que como usted sabe está viviendo nuevamente una crisis con el anuncio de hace unos días de la Secretaría de Educación Pública, en donde se decide suspender la evaluación a los maestros y con ello dar al traste con la reforma educativa, que aproximadamente en números más, números menos, tardó 3 años en pasar en el Congreso en San Lázaro, tardó 3 años en que las diferentes fuerzas políticas de este país, incluido el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues accediera. Entre otras cosas, la maestra Elbester visita la cárcel y ahí permanece, ¿no?, como uno de los, digamos, tópicos que están alrededor de la aprobación de aquella reforma educativa. Y fíjese usted que olímpicamente, y lo más triste es que faltando 4 o 5 días para un proceso electoral intermedio, algunos lo han llamado el referéndum de los 3 primeros años del presidente Enrique Peña Nieto, pues la Secretaría de Educación Pública unilateralmente decide quitar esta evaluación, y con ello pues el espíritu, rompe con el espíritu, con la esencia de la reforma educativa que pues ya había sido
tanto planteada como aceptada. Así que bueno, en materia educativa, nuestro país todavía se mueve, aunque evidentemente en diferentes direcciones. Seguimos en las Vocales Radio. ¿Quieres estar en contacto con Vocales Radio? Visita nuestro portal vocalesradio.net. Regresamos a las vocales. Ayer, desde el mismo lugar de los hechos, Rosa Gabriela Porter, nuestra compañera reportera, nos hizo un enlace desde el Instituto Nacional Electoral, allá en la Ciudad de México, donde asistió pues a un taller, a un curso de inducción para medios de comunicación, que a elección con elección, no año con año, pero elección con elección, este organismo crea para involucrar a toda la prensa nacional en pues el proceso de organización de una elección federal. Muchas noticias en torno a lo que sucedió ahí. Sí apareció Lorenzo Córdoba, que habíamos dudado que pudiera hacer su presencia ante los medios de comunicación, dadas las desafortunadas declaraciones que hizo hace unas semanas, y que por supuesto sería pues estaría en el ojo, en la mira de todos los reporteros para preguntarle sobre este tema. Finalmente, la gran declaración que hace ayer el Instituto Nacional Electoral es la solicitud a los estados para que refuercen la seguridad, porque, pues como usted sabe, hay unas entidades como la de Oaxaca, como el estado de Oaxaca, donde las protestas magisteriales y los eventos hacen dudar en la realización de las elecciones el próximo domingo. Así que el Instituto Nacional Electoral exigió a los gobiernos seguridad para las elecciones, sobre todo en estas entidades donde, ya le decía yo, hay una manifiesta inconformidad por parte de algunos grupos, caso de Oaxaca, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, en ese mismo tenor, para lo que toca a nuestro estado de Hidalgo, ya lo escuchó usted hace unos momentos con nuestro compañero Abraham Ramírez, titular del noticiero Acontecer Hidalgo, el noticiero matutino de la red de Hidalgo Radio, en una entrevista con el capitán Aedo, que es el secretario de Seguridad de nuestro estado, se confirmó que no hay focos rojos, que no hay ningún indicio de que pudiera haber algún sobresalto, algún problema el próximo 7 de junio, día de la jornada electoral. Sin embargo, la seguridad está garantizada en los 84 municipios en torno a este proceso federal que tendrá verificativo, ya le decía yo, dentro de 3 días aquí en la entidad. Seguimos en las Vocales Radio. Volvemos a las vocales. Como usted sabe, este tema de la veda electoral de estos días, pues es algo que fue planteado por las autoridades para que en un lapso de 3 días la gente ya deje de recibir información, la población deje de recibir información respecto a los procesos, a las propuestas, a los candidatos, a los partidos. Sin embargo, este asunto no está regulado en las redes sociales. Este asunto está regulado en la radio, en la televisión, en la prensa, pero no en las redes sociales, que es un capítulo que ya pues es fundamental para los temas de información en nuestro país, aunque hay muchos lugares en la República Mexicana donde el acceso al Internet no es tan sencillo, aunque también no es fácil tener un teléfono inteligente con Internet en todo momento, y mucho menos pues acceder a una unidad, a una laptop o a una iPad, donde pues solamente a través de estos elementos puede uno estar pendiente de las redes sociales. Bueno, aunque no es tan sencillo, poco a poco ganan terreno este tipo de medios de comunicación, por así decirlo, de nuevas formas de comunicación. Y en este sentido, en este ejemplo que le estoy mencionando,
pues resulta ser que ya inició una guerra dura, una guerra sucia, de declaraciones y de pasquines en torno a las actuales, al proceso electoral que vamos a vivir el próximo domingo. Hay en redes sociales una cantidad importante de pasquines en favor y en contra de uno y otro candidato, y que bueno, en concordancia con lo que ayer le platicaba de la necesidad de renovar, de revisar, de adecuar la ley electoral, pues hay otro tópico, las redes sociales. Las redes sociales no van a respetar, no lo están haciendo en este momento, ninguna veda electoral, y seguramente, el próximo domingo tendrán pues actividad en torno al proceso, lo cual pues es un asunto, ya le decía yo, que nuestras autoridades deben de prever si es que de verdad quieren tener equidad en términos de lo que están proponiendo para todos los medios de comunicación. A ver, me está llamando Fernando Rodríguez, dice que encontró una tarjeta a nombre de Raúl Martínez Gómez y que, bueno, la tiene en su poder, un tarjetón de taxi, un tarjetón de transporte público, y dice que pueden llamarlo al número que le voy a dar a continuación, si es que usted lo perdió y quiere recuperarlo. 771-158-9716. Le agradezco mucho a Fernando Rodríguez, que encontró un tarjetón a nombre de Raúl Martínez Gómez, y a quien le pide se ponga en contacto con él para devolvérselo al 771-158-9716. Yo le estaba comentando de esta veda y de esta necesidad de que las autoridades de nuestro país revisen, una vez que concluya este proceso, revisen qué tan funcional, qué tan práctico, qué tanto sirvió, vaya, si de verdad sirvieron estas nuevas reglamentaciones, sobre todo en materia de medios de comunicación. Si de verdad sirvió de algo, por ejemplo, el ejercicio que aquí en Radio y Televisión de Hidalgo se puso en marcha de darles entrevistas a todos los candidatos de todos los partidos en un mismo lapso de tiempo, a todos se les otorgaron 10 minutos, me parece, 10 minutos, y se hizo una calendarización. Resulta ser que ni siquiera el 50%, óigalo bien, ni el 50% de los candidatos agendados asistieron a estas entrevistas. No se tomaron la molestia de venir o de llamar. Hablando de la radio y la televisión pública, estos espacios oficiales pues simplemente fueron ocupados por música o fueron ocupados con otros aspectos, pero finalmente estaban destinados para que los partidos políticos hicieran promoción de sus propuestas y dieran a conocer a la población cuáles eran sus planteamientos como una posibilidad de gobierno. Aquí la pregunta que yo le hago es, insistentemente en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su capítulo Hidalgo, en su área correspondiente a nuestra entidad, uno de los temas recurrentes es la falta de equidad. Los partidos de oposición siempre acusan a los medios de comunicación de no ser equitativos, de estar cargados o de tener preferencias. Y bueno, en torno a un principio de equilibrio, a un principio de democracia, se acuerdan estas entrevistas, se acuerdan estos espacios, pero no asisten, no los usan. Y entonces aquí la pregunta es, ¿son los medios de comunicación culpables de estas omisiones? ¿Hay una ley electoral que pueda funcionar si no se atiende? Porque la ley electoral, al menos para la elección que tenemos en este momento operando, restringió a los medios de comunicación como nunca antes en la historia. Siempre buscando o con el argumento de este principio de equidad. Pero lo que realmente hizo fue proteger a los candidatos, evitarles el escrutinio, ¿no? De alguna manera permitirles envolverse en una burbuja donde no puedan ser sometidos a ningún tipo de cuestionamiento por los medios de comunicación, porque además
en estos espacios de que le estoy hablando, nos dieron las preguntas que teníamos que hacerles a cada uno de estos aspirantes. Y la otra pregunta que yo le hago es, ¿qué las leyes no deben hacerse para proteger y salvaguardar a las mayorías? Las leyes electorales actualmente pareciera que están hechas para proteger y salvaguardar a los candidatos y a los partidos, pero no para ofrecer a la población, a la ciudadanía, un verdadero vínculo con estos organismos políticos, un ejercicio que nos permita conocer a fondo qué es lo que proponen, qué es lo que quieren hacer. Y bueno, pues así están las cosas simplemente en lo que es la elección actual. Por eso me atrevo a decirle que una vez pasado el 8 de junio, el lunes 8 de junio, vendrá desde San Lázaro una nueva ola que promueva cambios a la ley electoral, porque en 2016 otra vez habrá elecciones, y esta vez para el capítulo o para lo que concierne a nuestro estado, esta vez sí serán unas elecciones con mucho interés por parte de la ciudadanía, nada más y nada menos porque se renovará la gubernatura, las 84 presidencias municipales y 18 curules de mayoría en el Congreso del Estado, 12 son de representación proporcional para sumar 30, así que seguramente este apuro vendrá el próximo año. Es una pena que elección con elección tengamos que hacer modificaciones a las leyes como si estuviéramos ensayando y como si estuviéramos practicando a ver hasta cuándo nos salen bien las cosas. Son las 8:45 de la mañana, soy su amigo Andrés Torres Aguirre. Le agradezco muchísimo el favor de su atención. Por hoy las vocales radio se van del aire. Mañana tenemos más vocales. Escúchanos, 8:30 de la mañana por la red de Hidalgo Radio.